Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? Espero que muy bien. Hoy estamos entonces con la última clase de la magia de la palabra. Sí, última clase. Así que, bueno, espero de que nos despidamos contentos hasta que nos podamos ver nuevamente el 7 de abril para comenzar el curso Método Marte 2021. En ese curso va a ser el método Marte, en parte como han vivido, pero desde la óptica, desde el manejo de las energías y del manejo del cuerpo. Y aunque mucha idea no tengan, los invito justamente a vivirlo, amarlo, y amarlo me salió, bueno, como el método, porque va a ser muy, muy positivo para ustedes y para mí. De todas maneras, después lo vuelvo a repetir. Así que un gusto de verlos, me alegro mucho. Si alguien está mirando por primera vez, mi nombre es Alberto Coppola, médico de profesión, y me dedico a ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Bueno, vamos a comenzar entonces con un repaso. ¿Saben? Ya que es la última clase, vamos a ver. Voy a leerles algunas frases que me interesa mucho que conserven el concepto, ¿sí? Recordemos que las palabras crean realidad. Las cosas existen si tienen nombre, y todo aquello que no tiene nombre no existe. Esto es muy importante. Por eso recordamos en la Biblia la frase en que Dios, después de haber creado a Adán, le pide de que le ponga nombre a los animales. Las palabras son llaves que abren nuestra mente, ¿sí? Nos producen emociones y con ellas creamos, ¿sí? Surgen ideas, sueños, proyectos, etc. Las palabras positivas nos hacen sentir bien de forma instantánea. Recuerden esto es muy importante. Las palabras positivas nos hacen sentir bien de forma instantánea. Nos suministran las dosis de hormonas de la felicidad, lo cual nos viene muy bien en cualquier momento, ¿no? Que son la dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Entonces, les recuerdo esto. Las palabras nos hacen sentir bien en forma instantánea. Para ello, ustedes pueden hacer, por ejemplo, así como les dije el otro día, la alcancía de las palabras, pueden colocar en esa alcancía también palabras que nos den ánimo, que nos levanten el ánimo, que nos estimulen, ¿sí? Que nos ayuden a andar, a encarar, a sentirnos motivados. Ustedes vean cuáles son las palabras que utilizan para motivar a los demás, para ayudarlos, para estimularlos. Esas palabras que utilizan para los demás les hace bien a ustedes. Por lo tanto, las anotan en un papelito cada palabra y las colocan en esa alcancía. Y cuando están un poco bajos de ánimo, abren la alcancía y comienzan a sacar las palabras y las leen en voz alta. Y esto es un estímulo directo al sistema nervioso. Ustedes, si están 10 minutos leyendo esas palabras, va a ver que el ánimo les cambia enormemente. Así que sería agregar al buzón de las palabras aquellas palabritas que utilizamos con los demás para levantarles el ánimo, para estimularlos, para alentarlos, para hacerlos sentir bien. Y cada una de esas palabras las anotamos en un papel
y las guardamos en ese buzón. Cuando no estamos bien, las tomamos, las retiramos y las leemos en voz alta. Y nos lo decimos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Espero que lo recuerden, es una técnica muy sencilla, es usando las palabras no de otros, las que ustedes utilizan y las que ustedes le dan valor para ayudar a otros. Bueno, y ahí las guardan, entonces, les dije el buzón o la alcancía, o la alcancía donde guardan esas palabras que nos pueden estimular. Seguimos recordando. Las palabras a veces nos esclavizan y otras nos liberan. ¿Por qué eso de las palabras que nos esclavizan y nos liberan? Porque tiene que ver con las creencias. Las creencias son palabras, son frases, obviamente, formadas por palabras. Y esas palabras en conjunto, de acuerdo a cómo está formulada la frase, son creencias limitantes o creencias potenciadoras. Es decir, las palabras nos esclavizan o nos liberan, porque con las palabras formamos las creencias limitantes o las creencias potenciadoras. Recordamos de la Biblia, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Recordemos otra frase, la palabra sentida, vivida y habitada da vida a otros. Entonces también recordamos de la Biblia la famosa frase, levántate y anda. Las palabras mágicas son siempre gracias, por favor, lo siento, perdóname. ¿Sí? Siempre son estas las palabras mágicas. Las palabras más poderosas, ya saben, en cualquier idioma, son el sí y el no. Cuando ese sí y no está vivido, está sentido y está habitado. Recuerden que el sí y el no, aunque no supiéramos otra palabra que decir, nos conducen hacia nuestro propósito. Nos conducen por nuestro camino, ¿saben? Representan el freno y el acelerador del auto. Recordemos que para manejar de manera óptima, acompasada, rítmica, en conjunto con los demás, depende del equilibrio que tengamos entre el freno y el acelerador. ¿Sí? Recuerden que el auto es un vehículo que está en movimiento y que nos sirve no solo porque anda, sino porque para donde nosotros necesitamos. Un avión nos sirve no solo porque vuela, sino porque aterriza donde nosotros necesitamos. Y esta es la magia en la vida entre el pedal de freno y el pedal del acelerador. El acelerador es el sí y el freno es el no. Recordemos de los 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras. Esto no solo significa elegir las palabras, sino también cuándo, dónde, cómo y para qué las utilizamos. Cuándo, dónde, cómo y para qué las utilizamos. Recordemos también este concepto. Todos somos historiadores de nuestra vida. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Todos somos historiadores de nuestra vida y podemos elegir nuestro relato. Y podemos utilizar como técnica para mejorar el cambiar esos relatos, ya que esos relatos no son ciertos. Podemos cambiar nuestro relato y transformarlo en un relato positivo, que se denomina cambio de historia. Todos somos influencers, todos influimos con nuestro lenguaje, nuestras palabras, con nuestra presencia y la energía que emana de nuestra persona.
Bueno, eso fue el repaso. Vamos a ver algo de creencias para terminar, ya el curso termina, ¿no? Pero creencias, creer significa aceptar algo, aunque no tenemos evidencia de ello. Cuando a esa creencia le formulamos una gran cantidad de sentimiento y hasta de afecto, lo llamamos fe. Una creencia con amor, con sentimiento, lo llamamos fe. Bien, entonces, las creencias son ideas, simplemente son ideas, ¿sí? Pero formuladas en frases que son formuladas en forma positiva, frases cortas, precisas, en el presente, y que incitan a la acción. Si la creencia es no puedo, incita a no hacer, pero la acción es no hacer. Las frases entonces son cortas, precisas, afirmativas, en presente, e incitan a la acción. Recordemos que hay creencias potenciadoras y creencias limitantes. Creencias potenciadoras también tienen que ver con alguna palabra, simplemente que hablamos recién de la alcancía, de usar y guardar en papelitos aquellas palabras que utilizamos para estimular a los demás, para que estén mejor de ánimo, para que estén más contentos, o palabras amorosas. Las guardamos en papelitos, cada palabra en un papelito, vuelvo a estar repitiendo, en esa alcancía, y bueno, cuando estamos bajoneados, sacamos varios papelitos y los comenzamos a leer. Tendrán gran efecto porque son las palabras que utilizamos para otros, así que nos resuenan para nosotros mismos. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Bueno, porque ahora está el doble de las personas que había cuando estaba diciendo esto. Bien, todas las creencias, al igual que los síntomas, al igual que las conductas, al igual que los hábitos, al igual que las enfermedades, todas las creencias tienen una intención positiva. O podemos llamar también beneficio secundario. Todas las creencias, al igual que los hábitos, las acciones, ¿sí? las enfermedades, los síntomas. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo una enfermedad va a tener una intención positiva? Sí, a través de una enfermedad logramos varias cosas. Ustedes ven, por ejemplo, en los chicos, cuando no tienen ganas de ir al colegio y les duele la panza, y si no hacen que les duele la panza, les duele la panza de verdad, y entonces, bueno, ahí están, logran no ir a la escuela, logran no presentarse en el examen, además papá y mamá los miman o están preocupados, se transforman en centro de la acción, y así hacemos los adultos también. Ojo, así hacemos los adultos también. Entonces, siempre, cada acto, cada síntoma, una enfermedad, los hábitos, las creencias tienen beneficios secundarios. Y es importante que los descubramos. ¿Por qué? Vamos a hablar de la sustitución de creencias. Y me lo van a decir, Alberto, ya hablamos. Sí, lo hablamos. Y ahora les voy a agregar alguna cosita. El otro día les pude transmitir, vamos a decir, una técnica hermosa de sustitución de creencias. Es hermosísima, por favor vuelvan a escucharla, anótenla, la pueden utilizar. La verdad que es hermosísima, es para vivirla. Así que recuerden esa técnica con los papelitos, con esas 6 estaciones, en círculo. Vuelvan a escucharlas, ténganlas muy en cuenta.
Pero volvemos a repetir cómo se hace para sustituir una creencia. Primero tenemos que encontrar cuál es la creencia. Para eso primero encontramos la dificultad que tenemos o el hábito que queremos cambiar o la conducta que nos hace mal o que afecta a otros. Y necesitamos buscar e imaginar cuál es la creencia que sostiene eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿No? ¿Cuál es la creencia? ¿No? Recuerdan que pusimos muchos ejemplos. Por ejemplo, si alguien tiene miedo de manejar, bueno, considera que a lo mejor es torpe o no es hábil. Esa es una creencia. Pero el beneficio secundario puede ser que tiene miedo a los accidentes. Entonces, en realidad no maneja porque tiene miedo a los accidentes. Pero la persona no es consciente y considera de que porque no es torpe, hábil o es distraído, etcétera, etcétera. Pero el beneficio secundario es que de esa manera no sufre accidentes, al menos provocados por él o por ella, para no hacerse cargo. ¿Me entienden? Teme esa responsabilidad. Es decir, que si nosotros encontramos la dificultad, nos cuesta salir a manejar, aprendimos, tenemos registro y no salimos a manejar. Tenemos que encontrar cuál es el beneficio secundario de no salir a manejar. Puede ser que me lleven, perfecto, y que yo no tenga que llevar a nadie. Puede ser que sea muy cómodo, pero en general hay un miedo, y es el miedo a la responsabilidad de manejar, a cometer un accidente, a atropellar a alguien, o que me choquen, pero sobre todo a atropellar, ¿sí? Esto es porque la persona justamente no quiere, porque tiene mucho miedo de esa responsabilidad y mucho miedo de hacerse cargo. Así que si va a buscar una creencia positiva, puede ser una creencia, ya saben, formulada en positivo, en presente. Puede decir, manejo muy bien, me siento muy capaz al hacerlo y lo hago prudentemente. Entonces, manejo muy bien, me siento muy capaz al hacerlo y lo hago prudentemente. ¿Acá qué estoy diciendo? Estoy diciendo dos cosas que no les comenté el otro día. Les estoy diciendo que la creencia es la dificultad, pero también le estoy diciendo que el beneficio secundario es otra creencia. Así que cuando creo una creencia nueva, que sería opuesta a la anterior, necesito colocar en esas frases algo que también cubra ese beneficio secundario. Alguien que tiene miedo a hablar en público, pero que necesita hacerlo y no quiere hablar en público para no exponerse por temor a la crítica o cometer errores, etc. Bueno, entonces puede decir, hablo en público de manera apropiada o de manera fluida. Hablo, por ejemplo, en público de manera fluida y cuido las palabras que utilizo. Cuido las palabras que utilizo. Ahora, con el sentido de las palabras, el significado, con todo lo que ustedes saben, significa que esta persona es cuidadosa con lo que dice. Sabe por qué y para qué está utilizando esas palabras y para no correr riesgos de ciertas críticas. De todas formas, tendrá que aprender que siempre vamos a ser criticados, hagamos lo que hagamos. Hay personas que, bueno, se dedican a eso, a criticar y, bueno, son críticos profesionales. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto nuevo? Que toda creencia encierra un beneficio secundario y que la nueva creencia tiene que ser formulada en forma contraria a la dificultad que tenemos
que sea potenciadora de una acción, pero que además contemple también otra creencia, que sustituya el beneficio secundario. Espero que se haya entendido. Si esto no se entiende bien, quizás en el método Amarte lo volveremos a tomar, ustedes me lo escriben. No es sencillo esto, a veces uno necesita ayuda. Sin embargo, si ustedes han venido siguiendo todas las charlas, ya tienen el training suficiente. Y yo voy midiendo lo que voy dando. Cuando digo midiendo, energéticamente, si están preparados para captarlo, bueno, y están totalmente preparados. Así que si les parece un poco difícil, son las resistencias iniciales que uno pone, porque a ver si en una de esas cambio, más después de que me quejo. Bueno, entonces los pasos son identificar la dificultad, el hábito, etc. Formular en una frase cuál es la creencia que sostiene mi dificultad. Ubicar el beneficio secundario o intención positiva. Y también colocar otra creencia nueva que neutralice a ese beneficio secundario. Después, con esas dos creencias colocadas en una sola frase, imaginamos cómo sería nuestra vida con estas dos creencias, en nuestro interior. Primero, si me beneficia a mí, ¿cómo sería la vida? Y también si beneficia a mis seres queridos. Ustedes recuerdan siempre para mí y para los demás. Entonces, ¿me beneficia a mí? ¿Beneficia a mis seres queridos? Bueno, entonces, adelante, vamos. ¿Y cómo hacemos esta sustitución? Bueno, anotamos las dos creencias y vamos a utilizar el gancho de Cook. Esto ya lo he explicado en el curso anterior, en este hice una pequeña demostración, lo pueden encontrar por internet. Hacemos el gancho de Cook cruzando las piernas, cruzando los brazos de manera contraria, los llevamos así, colocamos la lengua contra el paladar, cerramos los ojos y en esta posición repetimos 10 veces las creencias nuevas. 10 veces las creencias nuevas. Cuando las repetimos 10 veces, agradecemos, deshacemos el gancho, terminamos haciendo esto que ustedes saben. Unos segundos, cuando sienten que ya está, ya está. Y esto lo hacen todos los días, en el momento que ustedes eligen. Gancho de Cook, repetición de 10 veces las creencias nuevas, haciendo el gancho, agradecemos, lo cerramos, así durante 2 meses. Y ustedes van a ver cómo de tanto repetir la creencia, se la van a creer. Así, se la van a creer, tal cual. Bueno, esto es lo que tenía para decirle de creencias en el día de hoy. Les recuerdo esta frase de Gandhi, frases que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter, cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Bien, muy bien. Antes de comenzar con las emociones, vamos a leer un cuentito. Un niño pequeño quería conocer a Dios. Sabía que tenía que hacer un largo viaje para ello, así que se prepara en un pequeño bolsito algunos pastelitos de chocolate y refrescos.
Imaginó que iba a ser una larga caminata. Cuando había caminado bastante para él, se encontró con un hombre anciano, sentado en un banco de una plaza. El niño se sentó al lado de él y abrió su atadito y comenzó a beber un refresco. El anciano lo miró y le sonrió, con una sonrisa muy dulce, a lo cual al niño le gustó tanto que le ofreció un refresco. El anciano lo aceptó y volvió a sonreírle. Y tanto le gustó al niño esa sonrisa que le ofreció un pastelito de chocolate. Y de nuevo el anciano aceptó y le regaló una hermosa sonrisa. Y así quedaron juntos toda la tarde sin hablar. A cada rato se miraban y se sonreían. Llegó la noche, el niño tenía que volver a casa, se para con lo que le había quedado, con su atadito, se acercó al anciano y lo abrazó fuerte. Y se fue a su casa. Al entrar a la casa, la madre lo ve feliz, radiante. Y le dice: ¿qué te ha pasado, hijo? ¿Dónde estabas y que venís tan contentos? Es que hoy almorcé con Dios, le dice. Por el otro lado, el anciano vuelve a su casa y cuando llega, el hijo le pregunta: ¿por qué estás tan radiante? Se te ve feliz. ¿Qué ha pasado? Es que tomé un refresco y comí un pastelito de chocolate. Y me los ha dado Dios. Eso sí, no pensaba que fuese tan joven. Gracias. Espero que les haya gustado. Pasamos a las emociones. Ustedes saben que las palabras despiertan emociones. Son emociones, ¿sí? Pensamiento, emoción, acción. Pero ahora vimos que es pensamiento, emoción, sensación, acción. También podemos decir palabra, emoción, sensación, acción. Las emociones se generan en nuestra mente para ayudarnos. Si las hacemos conscientes, podemos comenzar a manejarlas de manera lógica o racional y podemos, comenzar a controlar nuestras emociones. Es interesante que las emociones todas tienen también una intención positiva. Las emociones, sí, todas tienen una intención positiva. Vamos a ver, ¿recuerdan las básicas que dijimos? La alegría, el placer, el afecto, el miedo, la tristeza y el enojo, que consideramos las básicas. En la actual han agregado el asco como desagradable y la sorpresa, que puede ser agradable o desagradable, depende de la situación. Pero bueno, hemos elegido estas tres ahora desagradables, porque las agradables nos damos cuenta de cuál es la intención, que nos sintamos bien y que estemos contentos. Bien, pero las desagradables a veces no nos damos cuenta. En general, casi todos huimos de una alta intensidad emocional, porque nos sentimos envueltos en ellas, porque perdemos el control. Entonces la idea es que podamos escuchar lo que sentimos, las sensaciones en el cuerpo. Ya les había dicho que podemos hacer un mapa emocional de las sensaciones, quizás en el otro curso lo desarrollamos más, que casi todas las emociones básicas se sienten en el tronco superior, o sea, en el pecho, en la espalda, en la garganta. Que las otras emociones se pueden sentir en otras partes.
y que el amor y la felicidad se sienten en todo el cuerpo. Bueno, y entonces vamos a la intención positiva del miedo. O sea, ¿para qué tenemos miedo? ¿Para qué nos sirve? Bueno, porque nos avisa de una amenaza. Pretende de que seamos más precavidos y que nos preparemos para alguna dificultad o reto que ha de venir. ¿Sí? Es para eso. Entonces, si tenemos miedo, no es que tenemos que taparlo y huir del miedo. Lógicamente, estoy hablando de un miedo no desproporcionado, no de un ataque de pánico, algo así, porque ya estamos ante una crisis de ansiedad, es otra cosa. Pero muchas veces no realizamos cosas por miedo. Entonces, tenemos que preguntar a qué ha venido el miedo. Bueno, para ayudarnos, para que nos hagamos preguntas, por ejemplo. ¿Qué necesito saber para afrontar esta situación? Si quiero hacer una compra grande, ponerle de algo que me lleva mucho dinero y estoy con miedo y tengo muchas ganas y no me decido, ¿qué necesito saber para afrontar esta situación? ¿Qué necesito aprender, conseguir o tener o mirar un tutorial, lo que sea, para decidirme, por ejemplo, para esta compra? Respetar el miedo, no taparlo. El miedo nos está avisando que quizás no estamos del todo preparados. ¿Y cuál es el problema? ¿Que no podemos hacerlo? No, que nos preparemos. Y si nos preparamos mejor, el miedo se va a tranquilizar, es decir, a desaparecer. ¿Cuál es la intención positiva del enojo? El enojo nos dice cuando se ha rebasado un límite. ¿Saben? Así. Se ha rebasado un límite. Bueno, están ocurriendo cosas injustas conmigo, tengo que luchar por equilibrar esto, porque haya una equidad. O también, bueno, hace falta colocar un límite para exigir respeto, por ejemplo. Así que cada vez que nos enojamos es porque se ha rebasado un límite. Si el otro rebasó un límite, no vamos a culpar al otro. Quizás nosotros nunca fuimos claros de ese límite. Hablemos y pongamos el límite. Eso sería el sentido apropiado del enojo. La tristeza. La tristeza nos muestra el valor que tenía algo que perdimos y que necesitamos aprender ahora a aceptar, de que eso no está más. ¿Sí? Pero nos da idea del valor. A lo mejor a algo no le dábamos tanto valor y cuando ya no está más, de golpe estamos muy tristes. El estado de tristeza que nos lleva al silencio, que nos lleva a aislarte, bueno, nos lleva a la autorreflexión justamente y a dar un sentido a todo esto que estamos viviendo y a encontrar el aprendizaje. Así que ese es el sentido positivo de la tristeza. Estuvimos viendo entonces el miedo, el enojo y la tristeza. Daniel Goleman, pero les voy a contar antes otra historia. Otra historia, esto se piensa que es verdad, no lo sé, pero bueno, podría serlo. Ocurre que en Escocia hay un joven de unos 10, 11 años que se quiso tirar a nadar y es una especie de pantano y no estaba acostumbrado y esas aguas fangosas prácticamente lo están tragando. Y está gritando y se está hundiendo y no puede salir. Y un granjero que por ahí pasaba, de apellido Fleming, lo vio ahí y a través de unas ramas y él agarrándose y pudo, después de mucho esfuerzo, sacarlo, ¿no? Estuvo a punto ahí de morir ahogado en ese pantano. Bien, el tema es que, lo llevan a la casa, lo ayudan a que se higienice y el chico se va. A la mañana siguiente viene un carruaje porque
el chico era hijo de un terrateniente de la zona, muy rico, y bueno, baja y le dice: usted salvó la vida de mi hijo comentó en detalle todo lo que había pasado, hasta usted se arriesgó por salvar la vida de mi hijo, yo le quiero dar, no sé, un premio en dinero, porque realmente tengo que agradecerle de alguna forma. Y de granjero Fleming le dice: no, no, mire, yo lo hubiera hecho por cualquiera, esto no lo hice por dinero, yo le agradezco lo que usted me quiere ofrecer, pero no. Y entonces justo sale el hijo del granjero, que tenía más o menos la edad del hijo de él, 10, 11 años. Y entonces lo mira, ve que es un muchacho despierto, y le dice: bueno, si usted no quiere aceptar el dinero, yo le ofrezco algo. Si usted me permite que me convierta en tutor de su hijo, yo le voy a dar la misma educación que tiene el mío. Va a ir a los mejores colegios, a la universidad, si quiere ir, yo le costeo absolutamente toda su formación. Al oír esto, el granjero, bueno, realmente se emocionó, y aunque le dolía separarse de su hijo por cierto tiempo, aceptó lo que le proponía. Y efectivamente, el hijo de este granjero Fleming, ¿no? Bueno, fue obviamente a los colegios secundarios y después a la Universidad de Medicina, justamente, en Edimburgo, en Escocia, y bueno, se convirtió en el doctor Alexander Fleming. Obviamente, como todos saben, el descubridor de la penicilina. Pero la historia no termina acá, porque el hijo que su papá había salvado contrae una neumonía, y que ya era un hombre como él. Y gracias a que él hacía poquito que había descubierto la penicilina, se lo trata con eso y se le salva la vida también. Es decir, que el hijo, el padre de Fleming, le salvó la vida, y Alexander Fleming, con su invento, la penicilina, también le salvó la vida. Y lo más extraordinario de todo es que este hijo que le salvaron la vida, padre e hijo, Fleming, bueno, se llamaba Winston Churchill. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Daniel Goleman, ¿qué dice? Daniel Goleman, ya saben que es este experto en, bueno, neurociencias, que creó el concepto de la inteligencia emocional. Y entonces, simplemente así, ¿no? Para terminar ya esta charla, y esto es lo último del curso, ¿no? Sugiere autoconocimiento, es decir, conocerse. Cuanto más uno se conoce, ya saben, el autoconocimiento es el camino espiritual. Pero en este caso dice, identificar las emociones, o sea, evitar negarlas, evitar rechazarlas, identificar nuestras emociones y ponerles palabras positivas. ¿Qué estamos diciendo? Identificar la tristeza, la rabia, ¿sí? El miedo, pero le ponemos palabras positivas. Le agregamos palabras positivas, cosa, ustedes van a decir, las estamos negando, ¿no? Las aceptamos, pero las colocamos en otro nivel vibratorio. Las palabras positivas las colocamos en otro nivel vibratorio. Las palabras positivas tienen una vibración, la unimos a la emoción desagradable y le damos vuelo y las realzamos, ¿sí? Y perdemos ese miedo al miedo, ese miedo al enojo, ese miedo a la tristeza, ese miedo al sufrimiento, digamos,
porque las elevamos vibratoriamente con palabras positivas. Esto es lo que sugiere Daniel Goleman. También habla de que con las palabras tengamos una conciencia social, es decir, que recordemos que nuestras palabras siempre afectan a los demás. Siempre. Nuestras palabras afectan, influyen a los demás. Por lo tanto, construyen o destruyen vínculos y entornos. Que tengamos muy preciso eso. Está bueno, para terminar finalmente con la magia de la palabra. Después habla del autocontrol y dice, controlar nuestras emociones es controlar nuestras palabras, porque nuestras emociones afloran a través de nuestras palabras. Si controlamos nuestras palabras y las potenciamos y buscamos palabras de alta activación, controlamos nuestras emociones y tenemos autocontrol emocional. Si ustedes no lo entienden bien, vuelvan a escucharlo 2 o 3 veces, que creo que se va a terminar entendiendo el concepto. Y finalmente, para cuidar nuestras relaciones, para cuidar nuestros seres queridos, tenemos que ser sumamente cuidadosos en nuestro lenguaje, en cómo les hablamos, de qué manera, en qué momento y qué palabras utilizamos. En este caso, las formas y las palabras son una manifestación de nuestro amor. De nuestro amor. Así. Entonces, controlar nuestras emociones es controlar nuestras palabras. Controlar nuestras palabras es también cuidar a nuestros seres queridos. Bien. Bueno, y estamos terminando. Vamos a hacer la última técnica en meditación. Esta técnica la llamo el baile de los ancestros. Ahora ustedes van a ver de qué se trata. Y les comento que retomaríamos entonces Método Marte 2021, miércoles 7 de abril, 19 horas. Así que todos los que quieran estar presentes, bueno, me encantaría volver a encontrarnos en todo esto. Vamos a esta meditación. ¿Qué les parece? Bien. Entonces, les pido que se pongan cómodos, que cierren sus ojos, nos tomamos de las manos, vamos a hacer 3 respiraciones lentas y profundas. Sentimos la presencia de nuestros compañeros. Hoy somos 79 en este momento en el círculo. Sentimos cómo la energía gira de mano en mano, de amigo a amigo, está circulando en dirección a las agujas del reloj. Y estamos plenamente comunicados para vivir esta experiencia juntos. Ahora vamos a imaginar que bajamos como 5 escalones de una escalerita. La función de esto es que profundicemos aún más nuestra relajación para que la meditación sea más eficaz. Entonces bajamos un escalón, bajamos otro escalón
Y a medida que bajamos, cada vez es más profundo nuestro estado de relajación. Bajamos otro escalón y otro más, y es más profundo nuestro estado de relajación. Finalmente bajamos al quinto escalón y ahora nuestro estado de relajación es más profundo que en otros momentos y que en otras meditaciones. Y nos preparamos entonces para algo muy bello. Imaginamos cada uno de que estamos parados y vienen hacia nosotros caminando mamá y papá. Yo les sonrío, ellos me sonríen, me miran, los miro con intensidad, me acerco y me abrazo primero a mamá, me abrazo muy fuerte, sintiendo su aroma, sintiendo su calor, sintiendo lo que siente mamá, que está muy emocionada al tenerme en sus brazos y que yo la abrace con tanta fuerza. Me retiro un poquito del abrazo de mamá y abrazo a papá con muchísima intensidad. Y también reconozco su aroma, su cuerpo, y me siento muy bien abrazando a papá y que papá me abrace a mí. Ahora me separo un poquito de papá y entonces le hago una seña que se sume mamá y nos abrazamos fuertemente los tres. Fuertemente los tres. Abrazados muy fuertes, muy fuerte, muy intenso, con mucha emoción, con mucho amor. Y ahora me separo ligeramente y como maestro de ceremonias de esto que ocurre, le señalo a papá y a mamá detrás de ellos, en su espalda, y ahí están los abuelos, esperándolos a ellos. Así que papá y mamá corren a abrazarse a sus padres y se abrazan los tres, mamá con sus padres, papá con sus padres, como hace un ratito se abrazaron a mí. Con mucha intensidad, con mucha emoción, con mucho amor. Pero ahora es como si golpeara las palmas y salen de ese embeleso, y a su vez los abuelos miran a sus padres, con quienes se abrazan. Y así, rápidamente, en un tiempo muy especial, en un tiempo sin tiempo, se van abrazando muchas generaciones. Pero es como que yo lo puedo ver y lo siento. Y siento la intensidad y el amor que hay en todos esos abrazos de muchas generaciones hacia atrás. Por lo menos 11. Y ahora, como maestros de ceremonias, es como que separo unas cortinas a un costado y hay unas mesas de banquete largas. Invito a todos esos ancestros, a todas esas generaciones, a que se sienten en estas mesas, llenas de delicias, llenas de comida exquisita. Y veo cómo entonces de mis dos ramas familiares se sientan todos, pero yo me encargo
como en esas fiestas de casamiento o de cumpleaños de 15, de mezclar un poco los invitados. Así se van combinando las dos ramas y comienzo a sentir la emoción de reconocerse, de presentarse, claro, porque muchos no se conocen, de descubrir qué lindo es estar juntos en todo esto. Estábamos en el mismo árbol, pero en ramas separadas, y ahora gracias a vos, se están uniendo, se están conociendo, y comienzan a comer, a reír, hay un poco de alcohol, comienzan a estar alegres, y entonces hago justamente que aparezca una orquesta donde comienza a tocar música muy alegre. Y yo feliz viéndolos, veo como que se paran y se ponen a bailar y se mezclan de una rama, de la otra, hombres, mujeres, riéndose, divirtiéndose, y yo me mezclo entre ellos, abrazándome, buscando sobre todo a mamá y a papá, a mamá que está con su familia, a papá que está con la suya, y yo paso de una a la otra y bailo con ellos y bailo con todos y agradezco en profundidad que toda la esencia, toda la energía, toda la lucha de ellos está en mis células. Todo lo aprendido, todas sus virtudes, cualidades, están en mí. Y todo ese amor y alegría que sienten, siento como que el corazón me explota porque estoy feliz de este baile de los ancestros. Y a poquito me voy retirando en silencio, los dejo felices, hablando, riéndose, comiendo, bailando, cantando. Me voy retirando, subo los escaloncitos, 1, 2, 3, 4, 5. Hago 3 respiraciones lentas y profundas. Y podemos abrir los ojos y soltarlo, soltar las manos y agradecer todo esto que vivimos. Gracias, queridos amigos. Espero que el 7 de abril estemos todos bien para poder volver a encontrarnos. Gracias a ustedes.